Antes de empezar el vídeo quería hacer un breve apunte. Vais a encontrar que la imagen está un poco desenfocada. Resulta que comprobamos todo el equipo antes de empezar, pero algo debió de pasar antes de la entrevista porque ya os digo que se perdió un poco el foco. Algún fallo técnico me tenía que pasar. Luego tuvimos otros problemas, como que a mitad de la entrevista vais a escuchar que hubo alguien que comenzó a cantar también. Estábamos en un espacio muy pequeño y bueno, pues hay algo de ruido de fondo. Pero lo que tenía que contar Robert en este caso, en esta entrevista, es muy interesante. Así que bueno, pues hemos decidido ponerla así, más que nada para que no os perdáis lo que tiene que decir. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista para códigooculto.com y el canal de YouTube A Enigma. Estamos aquí con Robert Fleischer, que para introducirte un poco a la audiencia, Robert, para que no te conozca, pues diremos que es un periodista que tiene mucha experiencia, es parte de una organización de exopolíticas que se llama Exopolitik Deutschland y bueno, ha trabajado en mucha radio, mucha televisión y es un conferencista internacional, podríamos decir. Muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias Robert. por la invitación. Gracias. Pues mira, lo primero que te quería preguntar es ¿qué te hizo interesarte por este mundo? Por la ufología, misterios y demás. Yo cuando tuve 16 años conocí a un autor conocido suizo, Erich von Däniken, que escribió el libro El carro de los dioses. Sí. Y bueno, y cada vez que vino a mi región nos encontrábamos y hablábamos horas y horas y era muy fascinado de todo eso. Y le pregunté, pero si todo eso es verdad, ¿por qué no lo vemos en la televisión? Y me dijo, pues, porque tú no trabajas como periodista como adulto, porque tú no te conviertes en un periodista y empiezas a reportar sobre estos temas. Entonces así lo hice y empecé a trabajar en la televisión y en varias cadenas de televisión nacionales en Alemania y siempre intento reportar sobre este tema o esos temas, pero es muy difícil. Entonces al cabo de unos años ya no me gustó esa idea y no quería reportar sobre, no sé, un incendio de alguna casa en Estados Unidos solo porque la agencia de noticias tiene las imágenes. Eso no es un avance para la evolución de la humanidad, ¿no? Eso no es importante. Yo siempre quería reportar sobre las cosas que yo estimo son importantes y sí, y así empezó y así. Y hasta ahora, ¿no? Sí. Bien, pues te quería comentar también, Robert, porque muchas veces por la barrera del idioma, por lo menos los hispanoparlantes no tenemos acceso a muchos casos, por ejemplo, que podrían haber sucedido en Alemania o en Austria, que se pueden quedar ahí que nosotros no llegamos a saberlos. Entonces, de este tipo de casos que tal vez solo conozcas tú por este motivo, ¿cuál podrías contarnos que para ti sea de lo más interesante? Bueno, en mi presentación he hablado sobre un caso, un avistamiento de ovni que casi chocó en un helicóptero militar en Alemania en los años 80, creo. Y esto fue un caso muy interesante porque el objeto tuvo como una luz brillante y fluida, según el testigo, un general jubilado del ejército alemán. Y los pasajeros del helicóptero nunca lo reportaron, nunca lo documentaron el ejército porque tuvieron miedo de perder la licencia de vuelo y todo eso. Lo que suele pasar. Y eso sí es un caso interesante porque hay esas interferencias electromagnéticas con el radio
También hay varios, hay otro caso interesante de 1976, creo, cuando un piloto de un Piper Arrow, un avión pequeño, encontró un ovni en el aire. El ovni circulaba alrededor del avión, lo que causó el avión de perder el control y todo eso. Y el piloto tuvo que contactar la torre del control de un aeropuerto y les llamó por el Mayday, por ayuda. Y aparecieron dos aviones del ejército de la Fuerza Aérea estadounidense, porque los americanos tienen sus bases militares en Alemania y a esa época todavía tenían las supremacías en el espacio aéreo y le escortaron a un aeropuerto donde aterrizaron y luego luego le preguntaron sobre todos los detalles y intentaron callarle, que no hable sobre lo que había ocurrido. Y él no firmó el documento, entonces pudo hablar de eso, pero eso es un caso interesante también porque demuestra que parece que eso es una de las razones por las cuales el ejército alemán nunca debía tratar oficialmente con los ovnis, con el tema de los ovnis. Siempre lo dieron a los americanos. Sí. Wow, qué interesante. Y entonces, con todo lo que tú sabes, lo que has podido investigar, ¿tú crees que el gobierno alemán a día de hoy, en la actualidad, está investigando los UFOs? Es que yo he preguntado varias veces al portavoz del gobierno alemán y también al Ministerio de la Defensa y oficialmente no. Oficialmente ni existen los ovnis en Alemania. El ejército alemán dice incluso que en ningún momento no hubieran visto nada de raro en sus pantallas de radar, de los radares, que es muy raro porque los suizos sí han registrado señales no identificados sobre territorio alemán, entonces se puede suponer que también el ejército alemán debería haber algún registro, ¿no? Algún registro. Oficialmente dicen que no, pero supongo que sí, porque como yo he elaborado toda una lista de 20 o 21 países, creo que son 22 ahora, 22 países donde los militares han documentado y parcialmente también analizado casos de ovnis. Y esos son países como Francia, España, Italia, Dinamarca, Gran Bretaña. Hay muchos países alrededor de Alemania y por qué los ovnis deberían pararse a la frontera alemana, eso no da ningún sentido. No, desde luego. Y estos dos casos que me has estado comentando antes, Robert, esos, ¿sabes tú si pudieron salir en algún radar o tampoco? ¿Se sigue negando? Sí, en estos dos casos los objetos fueron registrados. Creo que no, creo que en estos dos casos no fueron registrados. Vaya, qué pena entonces. Sí. Te quería preguntar también, porque por lo que he podido ver de tu trabajo, me da la impresión de que te has centrado mucho en lo que son los encuentros ovnis con el estamento militar que puede haber en varios países. Y al respecto de esto, he podido verte en una rueda de prensa realizándole un par de preguntas a Luis Elizondo, que últimamente pues está muy famoso en todo lo relacionado. Entonces, me gustaría que nos contaras así brevemente qué tenía Luis Elizondo que decir sobre lo que pensaba el estamento militar estadounidense sobre los UFOs, si pensaban que sabían la motivación, si pensaban que era inteligente, si habían visto algún patrón. Yo tuve mis propios 30 minutos privados con Luis Elizondo en una terraza sin cámara ni nada. Él no quería darme una entrevista
entrevista, pero sí me acordó una conversación informal. Sí, off the record. Off the record, y había también Tom DeLonge después y hablamos de muchas cosas, pero lo que sí mencionó, y eso lo tengo en cámara, yo le pregunté durante la conferencia en Roma si él habla de observables, lo llama observables, y habla de unas maniobras muy difíciles a explicar, y entonces le pregunté cómo usted debe haber pensado en cuáles son los motivos de los visitantes, que sean extraterrestres o extradimensionales, o del futuro incluso, o sí, viajeros temporales, como se dice en español. Sí. Y él me dijo, sí, nosotros en la época de ATIP estuvimos todos convencidos de que se tratara de una forma de inteligencia, que estos objetos sean navegados por una inteligencia, que sean seres biológicos que están dentro de las naves o remotos. Pero sí, inteligente, y en cuanto a sus motivaciones, dijo que ellos se interesan por la energía nuclear y agua. Y no quería ir en detalle de lo que significa, pero creo que la energía, lo del nuclear es lo más importante, es como la línea roja, la fila roja en toda la historia de la ufología, porque los ovnis se registraron muy a menudo en la vicino a instalaciones nucleares. Sí, completamente cierto, nucleares y también de índole militar, donde se puedan almacenar misiles. Sí. Lo estaba hablando justo antes con Mercedes también. El asunto es, si alguna de tus trabajos lo pudieras subtitular, aunque fuera en inglés, ¿sí? Yo creo que podrías llegar a mucha más gente, porque yo estoy segura de que tienes público aquí en España que está deseoso de ver tu trabajo. He visto tu trabajo en Exo Magazine, tus vídeos, y son temas muy interesantes los que tocas. Pero claro, yo no entiendo mucho. Sí, tal vez podríamos colaborar en este asunto. A mí me encantaría, oye, sin problema ninguno. Pues mira, ya para ir cerrando, si quieres, te quería preguntar, en tu opinión personal, ¿por qué crees que no ha habido todavía ningún disclosure oficial? Porque la historia, en mi opinión, está mucho más difícil, mucho más complicada que solo visitantes de otro planeta. Porque creo que hay la explicación de los interdimensionales y todo eso, pero hay que recordar también que la humanidad, que el planeta, la Tierra se formó hace 4.6 mil millones de años, y puede ser que en el universo los planetas se formaron mucho antes. Entonces, si hay vida que se desarrolló en algún sitio en el universo, puede ser que están mucho más avanzados que nosotros, tan avanzados que nosotros no podríamos ni imaginar que se trate de una inteligencia, como por ejemplo, how do you say ant? Hormiga. Una hormiga que está marchando en tu pie aquí, ¿sabes? Puedes imaginar que la hormiga puede saber, que puede imaginar que dónde está marchando, que se trata de la pie de un organismo tan diferenciado, tan organizado. Yo creo que no. Y yo
he hablado con un astrofísico teórico que dijo que según lo que saben en la astrofísica, la vida pudiera haberse desarrollado unos 1.000 millones de años antes de la humanidad. Entonces, eso significa que si nosotros queremos imaginarnos cuál sería la diferencia en el estado de evolución entre nosotros y una raza tan avanzada, tenemos que recordarnos donde nosotros estuvimos hace 1.000 millones de años. Y hace 1.000 millones de años solo existía vida unicelular y no multicelular como ahora. Entonces, para volver a la cuestión, que todavía la pregunta es ¿cuál es la relación entre ellos y nosotros? Y puede ser que la relación entre ellos y nosotros es como entre el campesino y los animales que tiene en su farm, ¿sabes? La teoría de la granja humana, entonces. Es que puede ser, ¿sabes? Porque eso sí sería un buen motivo para no intentar entrar en contacto con los extraterrestres y para oficialmente negar que existen. Porque claro. Si eso es vero, no sé si es buena idea. Claro. Pues fíjate, lo último que te iba a preguntar es que ¿qué pensabas tú que hace falta para que hubiera un disclosure próximamente en un futuro cercano? Pero claro, con lo que me planteas, seguramente no haya un disclosure nunca. O sí habrá un disclosure, pero por motivos políticos. Por ejemplo, lo que ocurre actualmente en Estados Unidos con la To The Stars Academy y todo, todavía no sé lo que debo pensar de eso. Porque en la serie, en el History Channel, ¿sí? Siempre se menciona que es una amenaza de nuestros intereses nacionales, de la seguridad nacional, una amenaza. Y entonces me pregunto si están intentando digamos, instrumentalizar el fenómeno OVNI para sus propios motivos políticos. Porque tal vez después del terrorismo internacional y después del COVID-19 habrá falta de otro enemigo invisible que es aún más poderoso y será aún más necesario de unirse juntos con los americanos, sí, en contra de este enemigo. Entonces, a ver cómo... Hombre, podría ser una buena jugada por su parte, ¿no? Desde luego. Pues Robert, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Ha sido un placer y esperamos verte pronto. Gracias, encantado.